presenta Familia Traversa para sus vinos finos, el vino de nuestro tiempo. El PIT-CNT convocó un paro general de 24 horas este martes en todo el país en rechazo de la reforma jubilatoria que desde este lunes se debate y aprueba en el plenario de la Cámara de Diputados. La central sindical convoca, además, a una concentración en las afueras del Palacio Legislativo para realizar un acto a las 17 horas. La Cámara de Representantes trata desde la mañana de este lunes el proyecto de reforma de la Seguridad Social. La maratónica sesión cumplirá con la votación en general del texto, que contará con el apoyo de los legisladores de la coalición de gobierno. La justicia sobreseyó a los 3 imputados por la denuncia de violación grupal que una mujer de 30 años hizo en enero del año 2022. La fiscal del caso entendió que si bien había elementos para imputarlos, no se habían reunido los elementos necesarios para llevar adelante un juicio. La ANEP resolvió el cese de la directora general de Educación Inicial y Primaria, Graciela Faveiro, quien estaba haciendo uso de su licencia reglamentaria desde el 10 al 24 de abril. En este periodo estuvo siendo subrogada por la subdirectora general de primaria, Olga de las Heras. La inflación en Argentina, que llega al 104% anual, trae en los últimos meses 2 nuevos e impensados inconvenientes para los bancos y los usuarios de los cajeros electrónicos. Las entidades denuncian falta de espacio para almacenar los desvalorizados billetes. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. El gusto de saludarlos. Bienvenidos a la edición central de Red Informativa. Tenemos mucho para compartir con ustedes en estos 60 minutos de información aquí en la pantalla de la red, así que nos vamos a ir rápidamente al desarrollo de los principales temas. Vamos a iniciar el desarrollo de los principales asuntos con lo que va a estar iniciando en poquito rato nada más y que tiene que ver con este paro de 24 horas a nivel de todo el territorio nacional decretado por el PIT-CNT desde la medianoche, desde dentro de muy poco rato, pero un paro que ya se está haciendo sentir, por ejemplo, en la capital con lo que tiene que ver con el transporte de pasajeros, que ya ha mermado desde hace bastante rato. El PIT-CNT dio una conferencia de prensa en la jornada de hoy sobre el mediodía, donde anunció que esta medida es en contra de la reforma de la Seguridad Social que se está debatiendo a esta hora en la Cámara de Representantes. Marcelo Abdala dijo que se trata de un ajuste fiscal encubierto. La central sindical hizo suyo un planteo de la intersocial y convocó un paro general de 24 horas de carácter nacional. En rechazo contundente a la aprobación de este ajuste fiscal encubierto. Habrá un acto a las 17 horas en el entorno del Palacio Legislativo, mientras la Cámara de Diputados continúa la votación del proyecto. Desde el PIT-CNT señalan que el resultado de la reforma es trabajar más para jubilarse, menos ingresos y recortes a pensiones por discapacidad y vejez. Por tanto, es un proyecto que tiene el rechazo prácticamente de todo el movimiento popular organizado desde una perspectiva social. El presidente del PIT-CNT criticó el tratamiento del proyecto. Esto que ha quedado como un collage, un recorte y pegue de propuestas de todo tipo, porque la verdad que ha sido bastante desprolijo el trámite de la coalición de gobierno en considerar una cuestión. Fíjate que nosotros solicitamos ser atendidos como PIT-CNT para tomar conocimiento y exponer sobre estos últimos cambios y ni siquiera nos contestaron, ¿no? Casi que se está votando a tapa cerrada, se podría decir que es así. Bueno, a todo esto el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, criticó el paro de 24 horas para la jornada de este martes decretado por el PIT-CNT y además cuestionó los eslóganes contra la reforma. El secretario de Estado dijo que no es correcto decir que se trabajará más y se cobrará menos con esta nueva con este nuevo sistema de previsión social que se está votando en el Parlamento. Si bien acepta que son las reglas de juego, el ministro de Trabajo y Seguridad Social sí cree que la medida es poco creativa. Cada 2 por 3 es un paro general y la gente pierde un día de trabajo, los gurises pierden un día de clases. Podría haber otras formas de manifestar el descontento. El ministro criticó también el eslogan "otra reforma es posible". O sea que ellos saben que hay necesidad de reformar, pero nunca nos han dicho cuál es la otra reforma. Y el eslogan de la oposición: vas a tener que trabajar más y vas a ganar menos, no es correcto. El ministro reiteró que la reforma es necesaria
y es a la uruguaya. Es un cambio que recién va a empezar a ocurrir dentro de más de 10 años, solo para las personas menores de 50 años, y los que hoy tienen 49 se jubilarán a los 61 y así progresivamente hasta llegar a los 65. De acá no hay cálculo político, esto no lo hacemos por demagogia, lo hacemos por responsabilidad y pensando en el Uruguay del futuro y particularmente de las nuevas generaciones. A propósito del paro de este martes, la ANEP emitió un comunicado en la noche de hoy donde se garantiza lo que es la alimentación en las escuelas públicas de nuestro país, en los comedores escolares para la jornada de este martes. Vamos a recordar que los servicios que se van a ver afectados serán unos cuantos. Por ejemplo, la bancaria se va a ver afectado, también lo que es el transporte y la educación y la salud, entre otros. El paro del PIT-CNT convocado para este martes afectará a varios servicios. El motivo de la convocatoria es la protesta en contra de la reforma de la seguridad social, que se votará en diputados este lunes. En la educación se detendrán las actividades durante 24 horas. A la convocatoria adhieren tanto FENAPES como ADES. El presidente de Codicen, Robert Silva, dijo a Telemundo que tanto escuelas como liceos y UTUS estarán abiertos pese al paro. En cuanto al transporte, la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte parará 24 horas y el servicio comenzará a retornar con los nocturnos. Sin embargo, la Asociación Nacional de Empresas de Transporte Carretero por Autobús afirmó que se mantendrá la conectividad. Por su parte, el Sindicato Único de Trabajadores del Taxi adhiere al paro, mientras que la patronal trabajará con normalidad. Respecto a la salud, tanto la pública como la privada adhieren al paro. Además, también detendrán sus actividades por 24 horas AEBU, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, COFE, y ADEOM. Bueno, les comentaba hace unos minutos nada más que desde la mañana se viene debatiendo allí en la Cámara de Representantes lo que es este proyecto de reforma de la seguridad social. Se aspira a votarlo en las próximas horas, por lo menos en general, este proyecto del Gobierno Nacional. Luego, en el día de mañana, martes, se comenzaría a votarlo artículo por artículo. Se está debatiendo y se espera que este debate lleve bastantes horas, entrada la próxima madrugada. Pero en lo que ha sido la jornada de hoy, se han puesto a consideración las diferentes posiciones de los partidos políticos. Desde lo que es la oposición, el Frente Amplio, se ha cuestionado lo que es el respaldo técnico de esta reforma. Entre tanto, desde el oficialismo se señala que se está cumpliendo con esta votación y con esta aprobación con una promesa hecha en la campaña electoral. Es una reforma justa y es una reforma solidaria, por lo que su aprobación constituye un verdadero acto de responsabilidad nacional. Nosotros pensamos que siendo necesaria una reforma, no es esta la reforma que hará avanzar a nuestro país. Hubiera sido bueno que ya en el anterior gobierno se hubiera comenzado por ese diálogo social que tanto aclaman y que tanto reclaman. Pero no, es este gobierno quien asume esa responsabilidad. La promesa de tener una reforma con respaldo técnico y amplio apoyo político también se quedó por el camino, sorda a los planteos de la oposición y sorda a los planteos de la sociedad civil. Ni en el diagnóstico hubo acuerdo. Y eso quiere decir algo, que aunque los números manejados por parte del oficialismo y la oposición hubieran sido los mismos, igualmente el no hubiera estado arriba de la mesa. Consideramos que esta es una reforma injusta, que perjudica a las grandes mayorías y que tuvo un tratamiento irresponsable por parte de la coalición. Es importante hacer notar que la actitud del partido político de la oposición fue de constante crítica, lo que no ha permitido una construcción colectiva con el más amplio consenso político como así lo asumimos en dicho compromiso país. Bueno, y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que esta ley es un Frankenstein. No es que le echaste agua a la leche, es que tenés una ley de mala calidad, que se le hicieron 91 modificaciones en las últimas 2 semanas, que le hicieron nuevas modificaciones a partir de planteos de Cabildo Abierto y del Partido Colorado, y que la bancada más grande que tiene el Parlamento no fue informada por el Poder Ejecutivo de qué se trataban esos cambios. Eso no es una forma de tratar al partido político más grande que tiene el Uruguay, el Frente Amplio. Entonces, hay un problema de forma, pero el problema más grave, hay un problema de contenido. Y la mayoría de la sociedad uruguaya se ha expresado con claridad
en contra de esta ley, en lo que tiene que ver con las jubilaciones, en lo que tiene que ver con las pensiones y en lo que tiene que ver con la forma de la construcción, que es muy parecida a lo que dijo el diputado Sibila, un Frankenstein. A esta altura nadie podría afirmar con claridad qué es lo que se está votando y nos vamos enterando a partir del proceso de debate. Entonces es una ley antipopular, injusta, poco distributiva y que recae sobre los trabajadores. Es decir, es una mala noticia. La buena noticia es que el Uruguay tiene una alternativa y que esa alternativa se llama Frente Amplio. Bueno, y siendo con estos temas políticos, el presidente de la República habló en las últimas horas, dijo que es mentira, que hay recortes en políticas sociales, es parte del relato, dijo el presidente. Es mentira. Es mentira. ¿Por qué? Porque las cifras dicen que es mentira. Así respondió el presidente este domingo en Aceguá, cuando fue consultado sobre afirmaciones de dirigentes de oposición referidos a recortes de gasto social y reclamos por cambios. Para que la gente salga de una situación tan dura como la que está viviendo, con menos salario, con menos ingresos, con menos libertades. La inversión del gobierno, ¿a dónde está? ¿Dónde ha ido? Fíjense los índices de inversión y de gasto en el MIDES. No es cierto. Es parte del relato. Hay que comprobarlo eso. Bueno, y el presidente también en el contexto de esta visita a Aceguá también se refirió, mejor dicho, fue consultado sobre los cuestionamientos de Yamandú Orsi, el intendente de Canelones, a propósito del conflicto en el Yaba, esta situación que se ha generado aquí en la capital del país, sobre todo con lo que tiene que ver con la educación pública, las manifestaciones del intendente canario. El presidente se le consultó y dijo paso cuando se le hizo ese cuestionamiento. Suelto de cuerpo a alguien que nunca pisó un centro educativo público, critica el estado de las paredes cuando hace décadas que eso es así y se han formado verdaderos referentes de nuestro país, habla de un desconocimiento que es lógico. ¿Qué opinión le merece los conceptos del intendente Orsi en relación a Yaba, que nunca paso, pisó un centro educativo? Como aquel programa Feliz Domingo, paso. Nunca pisó un centro educativo público. Paso. ¿Pero le molestó? ¿Cómo era la escuela que vos ibas? ¿Cuál era? La Mina. La mejor escuela del país, sí. La 60. Sí. Escuela rural, límite con el Brasil, centro público. Estuvimos ahí juntos, ¿no? Se refería a la educación, ¿no? Que no se había educado en un centro público. Paso. Pero quiero responder. No tengo tiempo. Bueno, hablando precisamente de temas que tienen que ver con la enseñanza, en las últimas horas fue cesada Gabriela Faveiro, quien es la directora general de Educación Inicial y Primaria. Momentáneamente la va a estar sustituyendo la hasta ahora subdirectora de primaria, Olga de las Heras. La decisión se tomó en un año marcado por los cambios de la reforma educativa. La ex maestra, doctora en educación y militante nacionalista de 71 años había sido elegida en 2020 por el gobierno de Luis Lacalle Pou para liderar la dirección de primaria. Según informó El Observador y confirmó Telenoche, el cese de Faveiro se definió a 2 meses del comienzo de clases para acelerar la marcha de la reforma educativa. Aún se desconoce quién asumirá el puesto, que estará de forma interina en manos de la subdirectora Olga de las Heras. El Observador informó que entre los nombres para suceder a Faveiro se maneja el de la ex inspectora Milka Llanon. El cese de Faveiro se oficializó días después de que renunciara Selva Pérez, la inspectora técnica que ocupaba el máximo puesto por concurso de primaria. En su lugar fue designada Ivone Constantino. Bueno, nos vamos a otras informaciones. Seguramente ustedes recordarán el caso que ocurrió en el año 2022 y se habló mucho porque tuvo mucha repercusión sobre una presunta violación en el Cordón, aquí en la capital del país. Bueno, hubo 3 jóvenes, 3 hombres que fueron imputados por este delito, estaban cumpliendo prisión domiciliaria por esta situación, y la novedad de última hora en la jornada de este lunes es que la justicia sobreseyó a estos 3 imputados. El abogado de la víctima, el doctor Juan Raúl Williman, anunció que se va a apelar esta resolución, se va a pedir que se reexamine el caso. Fue una audiencia convocada por Fiscalía justamente para hacer una solicitud de sobreseimiento en la causa de los 3 imputados.
en la que la jueza hizo lugar y en la que el consultorio, que en general habitualmente lo hace, accionó un mecanismo de garantía que es oponernos al sobreseimiento para solicitar el reexamen del caso por un equipo fiscal subrogante. Eso fue el debate de la audiencia, básicamente. La decisión de la jueza es mantener el sobreseimiento. Nosotros tenemos otra garantía, la posibilidad de oponernos al sobreseimiento, al pedido de sobreseimiento y pedir el reexamen está prevista en el artículo 129 del Código del Proceso Penal. Y el artículo 360 prevé la facultad de la víctima de impugnar aquellas resoluciones judiciales que la afecten directamente. Bueno, esta sería claramente una, así que también el consultorio, tratando de darle las mayores garantías a sus representados, también accionó esta garantía anunciando recurso de apelación de esta interlocutoria que hace lugar al sobreseimiento, justamente para ahora solicitarle al Tribunal de Apelaciones que disponga el reexamen del caso por un equipo fiscal subrogante que eventualmente pueda tener una visión distinta a la que tuvo la fiscal actuante en este caso. ¿Cómo está la denunciante en este caso, teniendo en cuenta que ustedes ya fueron a la audiencia sabiendo que era una audiencia de sobreseimiento? ¿Cómo reaccionó ante esta noticia? No, obviamente el equipo del consultorio se comunicó previamente con la denunciante para que estuviera al tanto de que la Fiscalía había tomado una posición. Esta Fiscalía, la que actualmente ostenta la titularidad de corto turno, se le informó de cuáles eran los pasos, de la posibilidad de oponerse, si esa era su voluntad, de la eventual posibilidad de apelar, si esa era su voluntad, que manifestó claramente que sí. Por ende hicimos lo que acabo de comentar, o sea, darle a la víctima las mayores garantías. De hecho, el nuevo sistema procesal penal tiene esta particularidad. En general la víctima coadyuva con Fiscalía y en realidad en dos ocasiones específicamente, es oponerse a un archivo o al sobreseimiento, son dos ocasiones muy particulares donde en vez de coadyuvar con la Fiscalía, se opone a la decisión de la Fiscalía. Esta es una, para nosotros se trata de una garantía fundamental que fue accionada en tiempo y forma y veremos en decisión del tribunal si efectivamente da sus frutos. En otras informaciones, detuvieron a 4 personas por un homicidio registrado 2 semanas atrás al costado de la Ruta Nacional número 1, una persona que se encontraba cazando pájaros. Bueno, la víctima se resistió a la rapiña y el asesino le disparó. El crimen ocurrió al mediodía del 6 de abril en Ruta 1 y Camino Tompkinson, en la zona oeste de Montevideo. La víctima, un hombre de 45 años, se estacionó al costado de la ruta para colocar trampas de pájaro cuando un delincuente en moto lo abordó con intención de robarle. El hombre se resistió a la rapiña y fue allí que el asaltante le efectuó 2 disparos que le provocaron la muerte. Este lunes, los investigadores de Zona Operacional 4 allanaron varias viviendas sobre la calle Paulú, en la zona de Paso de la Arena, en busca del presunto autor del crimen. 4 personas fueron detenidas tras encontrar armas y objetos robados. Los efectivos incautaron un revólver calibre 32, varios cartuchos de arma de fuego, 9 celulares, 2 motos con numeración limada y presuntamente robadas, otras 2 requeridas por hurto y una requerida por rapiña. Los detenidos tienen entre 17 y 33 años y uno de ellos tenía en su contra una requisitoria por rapiña. Los investigadores siguen tras los pasos de quién sería el autor material del crimen. La policía vincula al grupo con varias rapiñas ocurridas en la zona. Ahora los detenidos fueron derivados a Fiscalía. Un delincuente con antecedentes penales fue condenado por la rapiña a una emergencia móvil aquí en nuestra capital, en Montevideo. Hay otra persona que estaría implicado en el hecho y que es intensamente buscado por la policía. 2 años y un mes de cárcel fue la pena a la que fue condenado un delincuente que rapiñó un móvil de emergencia médica del Casmo el pasado jueves en la zona de Villa Italia. El chofer y el médico de la emergencia habían acudido a un llamado por radio en Víctor Manuel y Turín. El médico bajó y entró al domicilio para atender al paciente. En ese momento 2 rapiñeros encañonaron al chofer, lo obligaron a bajar del auto y se lo robaron. A partir de ahí la policía estudió las cámaras de la zona y vieron el auto huyendo. Un equipo de Grupo Geo comenzó una persecución que terminó en el barrio Marconi cuando los rapiñeros chocaron contra el cordón de la vereda en la calle Ñágara casi con Don Pedro de Mendoza y pincharon la cubierta izquierda de adelante. Luego del impacto se bajaron del auto y continuaron huyendo a pie. Un equipo de la unidad de respuesta móvil de la policía fue al lugar en apoyo y terminó deteniendo a uno de los rapiñeros en Timbúes y a Bechiflet en la zona de Marconi. El detenido tiene 30 años y varios antecedentes penales. El delincuente fue puesto a disposición de la justicia y terminó condenado por ser autor de un delito de rapiña especialmente agravada.
Ahora los investigadores de Zona 3 de la policía intentan dar con el otro asaltante del equipo médico. El presidente de la República se refirió a las últimas cifras de delitos dadas a conocer por el Ministerio del Interior. Dijo que no está conforme, fundamentalmente con lo referido a los homicidios. Todos los delitos preocupan, aunque se hayan bajado. Todos los delitos, la rapiña, el hurto, el abigeato, básicamente, y algún otro, han bajado en nuestro país. ¿Eso quiere decir que estemos conformes? No, estamos lejos de estar conformes. Me han preguntado más de una vez. No podemos estar conformes mientras que haya muertes entre uruguayos, mientras que haya violencia, haya robo, no estamos conformes. Estamos haciendo las cosas lo mejor posible y estamos obteniendo resultados, salvo en el delito del homicidio, que es el más complejo, que si bien los últimos registros dan una baja, no estamos todavía conformes con esa situación. Bomberos continúa combatiendo lo que es un incendio que se generara este fin de semana allí en Costas de Pereira, en el departamento de San José, en la zona de Bañados. Lo peculiar de esta situación es que el humo ha llegado a detectarse incluso en Buenos Aires, en la República Argentina. Bomberos combate desde el sábado un incendio que se registró en una zona de Bañados, cerca del kilómetro 85 de la Ruta 1, en la localidad de Costas de Pereira, en San José. Según el Servicio Meteorológico Argentino, el humo y el olor a quemado fue desplazado por el viento y se siente en Buenos Aires. El servicio sostiene que el incendio afectó a la visibilidad. Bomberos de Libertad han trabajado en la zona controlando el incendio mediante cortafuegos, dado que la zona no es de fácil acceso a pie. Además, efectúa una recorrida aérea para evaluar si es necesario realizar descargas de agua a través de aeronaves. Bueno, en otros temas, en esta jornada se conmemoró lo que es el 108 aniversario del inicio del genocidio armenio. Recordemos que estamos hablando de 1,5 millones de armenios que fueron muertos a manos de los turcos. En la Plaza Armenia, en la Rambla y 26 de marzo, se rindió homenaje a las víctimas del genocidio armenio. Desde el 15 de abril de 1915 y durante algunos años, se estima que aproximadamente 1,5 millones de armenios fueron asesinados por los turcos. Uruguay fue el primer país del mundo en reconocer el genocidio. Lo hizo en 1965 y actualmente unos 50 países lo han hecho. La Organización Multiinstitucional Armenia del Uruguay recordó a las víctimas y advirtió que persisten el odio interétnico y los intereses políticos que amenazan la supervivencia de su pueblo. La intendenta de Montevideo contó que recibió una carpeta de manos de la senadora Lilian Cachichian que le transmitió la infamia de la que fueron víctimas. Aunque los crímenes sean cruentos, aunque las masacres sean indescriptibles, aunque no podamos entender cómo un ser humano puede hacerle eso a otro ser humano, es inentendible. Sin embargo, las víctimas encarnan siempre lo mejor del ser humano y la esperanza, y no se rinden. El acto finalizó con una oración por las víctimas a cargo de las máximas jerarquías de la Iglesia Apostólica Armenia y la Iglesia Católica Uruguaya. Bueno, y siguiendo con este tema, les contamos que tras una iniciativa del consejero Julián Mazzoni, se va a incluir en la currícula desde el próximo año lo que es la enseñanza del genocidio armenio. Fue una iniciativa del consejero Julián Mazzoni y el Codicen lo aprobó por unanimidad. El genocidio del pueblo armenio, reconocido por ley en Uruguay desde 1965, se integra a la currícula. Este lunes la ANEP realizó una actividad recordatoria. La resolución corre a partir de este año. Pienso que todavía no van a hacer mucho porque todavía no logramos instrumentarla plenamente. Pero va a quedar de ahora en adelante para trabajar en este sentido y lo estaremos viendo. Ya sé que hay centros que lo van a hacer, pero son pocos. Recuerden que la escuela armenia lo hace todos los años porque la ley del año 65, además de reconocer el genocidio, designó a la escuela armenia con ese nombre. El enfoque en los centros de estudios era histórico y de derechos humanos, dijo también Mazzoni. Cotizaciones de cierre de las principales monedas. Dólar 37.70 a la compra, 40.10 a la venta.
Euro 40.64 45.57. Real 6.95 8.75. Peso argentino 0.05 0.35. Unidad indexada 5.7611. Unidad de reajustable 1.584,25. Señores, sigue siendo más que preocupante las cifras que surgen en torno a los suicidios aquí en nuestro país y sobre todo también a los intentos de autoeliminación. Vamos a venir con este tema en instantes nada más. Estaremos repasando el panorama deportivo, lo que ha dejado hasta este momento la última fecha del Apertura, el panorama internacional, entre otros temas. Ya volvemos. Con la baja de impuestos, más de 80.000 trabajadores, jubilados y pensionistas ya no pagan IRPF y IAS. 500.000 trabajadores y pasivos pagan menos. Y 35.000 micro y pequeñas empresas aportan menos. Me llamo Federico Biasi y tengo un comercio en el ramo de papelería y juguetería. Y la verdad que con este alivio en la carga impositiva nos viene bien para seguir trabajando y seguir creciendo. Es un empujón buenísimo. Uruguay baja los impuestos. Ministerio de Economía y Finanzas. Cuando todo comenzó, te invité a celebrar por los sueños que acababas de alcanzar. Cuando todo comenzó, compartimos un faisán Y ese día creció nuestra amistad. Aquí en Uruguay el vino es faisán. Nos encanta divertirnos y salir a disfrutar. Aquí en Uruguay el vino es faisán. Quiero siempre tu alegría, quiero siempre tu amistad. Aquí en Uruguay el vino es faisán. Un buen amigo en tu mesa. ¿Necesitas efectivo? Tuviste un gasto imprevisto. ¿Querés irte de vacaciones, hacer una reformita, pagar cuentas o darte un gustito? Mirá, pedí un préstamo en crédito amigo y listo el pollo. Bueno, ¿y? No sé si viste que le encajé el mirá, ¿no? Como diciendo... Así de fácil, tu préstamo aprobado en 3 segundos y sin papeles. Pedilo por WhatsApp, por teléfono o por la web y retíralo en cualquier hábitat o red pagos del país. ¿Necesitas efectivo? Pedíselo a Crédito Amigo. Son miles y miles de personas que volvieron a vivir gracias a los grupos éxito. Yo entre ellas. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Adelgazaronline.com. Vamos a seguir adelante con más información. Nos metemos ahora en el deporte. Hace poquito rato nada más en el Parque Viera culminó lo que es la 12ª fecha del Apertura con el encuentro que Nacional ganó allí agónicamente frente a Wanderers por 1-0 gol de Polenta, una jugada de pizarrón al parecer permitió a los tricolores alzarse con la victoria. Y el otro que ganó agónicamente fue Peñarol anoche en el campeón del siglo, con el gol más comentado de las últimas horas, el de La Joya Hernández. Vamos a repasar lo que fue este encuentro en la noche de ayer. Mantiene en lo más alto con esos 5 puntos sobre Cerro Largo, que fue que ganó, esperando que va a ocurrir hoy con Nacional y Wanderers. El gol de Sarabia, después de alguna chance no muy clara, que no había llegado a una definición o con una buena tajada al arquero, porque no eran buenas las posibilidades de Peñarol, más allá del dominio. Llega esta jugada que maneja bien el ataque, porque aquí Sánchez no tiene espacio, abre para Betancourt, que tampoco tiene espacio, y juega para Sarabia, que saca el remate fuerte y se termina transformando en el 1-0. El penal y la polémica. ¿Hay penal o no hay penal? Es una de dos. Eso de penalcito no existe, aunque parece ser un penalcito. Hay un movimiento de la pierna de Kevin Méndez hacia el medio, allí donde se produce el contacto. Sí, no deja de ser un penalcito. Si no lo cobraba no pasaba nada, lo cobró, yo creo que son
correctas las dos visiones. Bueno, sí, Évere que lo transformaba en el 1-1. El amague para desairar a Cardoso. Después vean, Peñarol con laterales. Arezzo haciendo lateral para mantener viva la esperanza hasta el último instante. Y el centro que termina en esta definición de Abel Hernández. Lo había intentado por Sudamericana con Millonario y le había salido a la tribuna. Ajustó la mira ayer. Y la verdad es un gol que seguramente recorra muchos países viéndolo, como hacemos habitualmente con los demás. Bueno, seguramente lo estén haciendo con este gol de Abel Hernández. Fantástica definición. ¿Qué se puede agregar de lo que usted está viendo y entendiendo de esta jugada? Vean. Imposible para el arquero. Y una definición sensacional de Abel Hernández que le vale 3 puntos. Les reiteramos entonces que Nacional ganó en el minuto 89 de partido frente a Wanderers. Polenta convirtió el 1-0 para el equipo tricolor en lo que fue el cierre de la etapa en la noche de este lunes. Vayamos a ver qué dijo Abel Hernández tras este gol de Chilena. Y lo importante es que nos dio los 3 puntos, que era lo que necesitábamos para seguir en este camino a ganar la apertura, que es lo que estamos buscando. Cuando la veo que viene bien tendidita, viste, en el aire, ahí dije que era la chance. El otro día lo había intentado también por Copa Sudamericana y se me había ido un poco lejos, y bueno, esta vez intenté apretarla un poco más y bueno, por suerte fue un lindo gol que nos dio la victoria. Un partido difícil. Ellos, bueno, encontraron ese gol de penal y luego defendieron bien, hicieron creo que un buen partido y bueno, nosotros creo que nos quedamos con eso de ir hasta el final para buscar los 3 puntos y bueno, saber que tenemos que mejorar algunas cosas y jugarnos el próximo partido, que nos jugamos muchas cosas. Bien parados entonces ahora para llevarse la apertura. Y sí, sabemos que depende de nosotros. Tenemos un partido importante contra Fénix y tenemos que salir por esa victoria y por ese partido. El técnico aurinegro, Alfredo Arias, dijo que este es un resultado que te da un empujoncito. Calmar no te calmás nunca acá. Porque aparte aún ganando, desde el próximo tenés que ganar y siempre tenés que ganar el próximo. Peñarol es así. La historia de Peñarol te manda a no estar en calma, aún ganando. Si el otro día hubiésemos ganado, lo que yo les decía después del partido, teníamos que también pensar que hoy había que ganar, ¿verdad? Y todavía que perdimos y todo lo mal que nos ha ido en la Copa, había que ganar más hoy. Creo que sí es un resultado importante, esos resultados que te dan un empujoncito. Primer tiempo bien y erramos chances claras que en otro momento jugadores que la meten de ahí no erran. Erramos las chances para definir el partido en el primer tiempo. El segundo tiempo lo jugamos mal, apurado. El rival jugó bien su partido, lo hizo bien, nos sacaba contras y defendió muy bien. Y bueno, gracias a que Abel, la que el otro día con Millonario no entró, hoy entró, están hoy ahora contentos los muchachos y bueno, y yo un poquito más tranquilo. Bueno, y también por esta fecha, más temprano, hoy lunes, jugaron Liverpool y Cerro, que empataron 1-1 en Belvedere. Empate 1-1 entre Liverpool y Cerro en Belvedere. En uno de los primeros ataques del partido llegó el tanto para los locales. Un buen pase filtrado del argentino Meli para Bentancur, que definió apretado por el arquero Denis, y tras el rebote por detrás remató el ex nacional Leandro Otormín para poner a Liverpool 1-0 arriba en el juego. Primer tanto para el extremo que llegó desde Argentina para defender al negro y azul en esta temporada. A los 32 minutos del primer tiempo, el lateral Martirena golpeó en el rostro a Tabaré Viudés en el intento de quitarle la pelota, y a instancias del llamado del VAR, Antonio García decidió expulsar al jugador de Liverpool, que se quedaba con un hombre menos faltando poco para terminar la primera parte. A los 75 llegó el tanto del empate para Cerro. Tiro libre cercano al borde del área grande y Matías Aver, un especialista con pierna zurda, remató contra el palo derecho del arquero Britos, que se tiró pero no pudo alcanzar a tocarla. Empate 1-1 con algún entredicho entre el técnico de Liverpool y los jugadores de Cerro, que deja al negro y azul a 10 puntos de Peñarol, mientras que Cerro está antepenúltimo con 11 puntos y hace 5 juegos que no logra sumar de a 3. Bueno, vamos a repasar ahora otros goles que dejó esta fecha de la apertura.
Cerro Largo como local en el estadio Villa de Melo le ganó 2-1 a Racing. Córner desde la izquierda, la bajó Hugo Silveira en el área y gol de Mauro Brasil, llegando solo por el segundo palo. 1-0 se ponía el Arachán. Un ratito más tarde, centro desde la derecha de Furtado y gran cabezazo de Hugo Silveira para el 2-0 de Cerro Largo. Cerca del final del primer tiempo, descontó Luis Gorosito para la escuelita de Sayago. En Melo ganó Cerro Largo por 2-1 ante Racing. Vamos al Estadio Centenario, en donde Montevideo City Torque y Boston River igualaron 1-1. El equipo del Turco Apud se adelantó en el marcador por intermedio de Matías Acuña de penal. Pero cerca del final del segundo tiempo, lo empató Torque gracias a este cabezazo de Kevin Altés. Montevideo City Torque 1, Boston River 1. En el Parque Palermo, La Luz y River empataron 2-2. El Darcenero se puso en ventaja gracias a este gol de Jonathan Dos Santos de penal. La Luz lo empató en el segundo tiempo. Cabezazo en el primer palo de Bruno Escorza y el juego quedó 1-1. River se puso en ventaja nuevamente gracias a Cristian Barros tras el centro del Chori Castro. 2-1 se ponía el equipo del Chavo Díaz, pero en la hora y de penal lo empató La Luz. Nicolás Schiapacase puso el 2-2 final. Defensor Sporting 1, Deportivo Maldonado 1 en el Estadio Francini. Los fernandinos se pusieron en ventaja en el primer tiempo. Guillermo de los Santos en contra, tras una mala salida del arquero Dufour, puso el 1-0 visitante. En el complemento, el inoxidable Álvaro Chino Navarro de penal empató el juego para el Violeta. Defensor y Deportivo Maldonado igualaron 1-1. Fénix, como local en el Capurro, le ganó a Danubio por 2-1. Agustino Campo de volea de pique al suelo puso el 1-0 de los dueños de casa a los 6 minutos del primer tiempo. El empate de la franja lo marcó Alejo Cruz con este remate que encontró una floja respuesta del golero Heist. 1-1. Y de penal lo ganó Fénix. Otra vez Agustino Campo marcó el segundo tanto para el conjunto de Lionel Rocco, que le ganó 2-1 a Danubio en el Capurro. Seguimos adelante con más información. Nos vamos ahora al panorama internacional. Nos quedamos aquí en la región porque Argentina, en el vecino país, los bancos no tienen capacidad para almacenar lo que son los billetes. Esto debido a la inflación anual que ya va en el 104%. La inflación en Argentina, que alcanzó el 104% anual, trajo en los últimos meses nuevos inconvenientes para los bancos y los usuarios de cajeros automáticos. El principal es la falta de espacio para almacenar los desvalorizados billetes. La situación de los billetes es un problema cuya criticidad va en aumento, ocasionando dificultades en cuanto a la logística, capacidad edilicia y elevados costos financieros, resume una carta enviada días atrás por las asociaciones de bancos locales y extranjeros al Banco Central, que consigna este lunes el diario argentino La Nación. El matutino indicó que la autoridad monetaria argentina no tiene capacidad ni para almacenar los billetes ni para destruir los que están en mal estado. Hace años los bancos privados ofrecían sus bóvedas para almacenarlos, pero ya no hay espacio y el sistema cruje, según actores del sector. Por otra parte, los cajeros automáticos también sufren la desvalorización de la moneda y la falta de billetes de mayor denominación. Actualmente el billete con más valor es de 1.000 pesos argentinos, que representa, si se cambian dólares en el mercado paralelo, unos 100 pesos uruguayos. Al tener una capacidad física limitada, los cajeros no dan abasto. Si se llena con billetes de 100, el máximo de dinero a disponer es de 800.000 pesos, una cifra que se extrae en pocas horas si se contempla que, por ejemplo, alcanza para abonar 10 salarios mínimos. Si se llena con billetes de 1.000, se llega a 8 millones, cifra también insuficiente para abastecer a los usuarios por varios días. Y hay un segundo problema con los cajeros. La ranura de la máquina no entrega más de 40 billetes a la vez. Si el cajero está lleno de billetes de 100, el cliente puede sacar 4.000 pesos por operación, cifra cercana a los 400 pesos uruguayos. Vamos a continuar en el panorama internacional aquí en la región porque el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, fue encarcelado en la ciudad de Lima. Recordemos que está acusado de corrupción.
Alejandro Toledo ingresó a prisión en Perú el domingo por la noche tras su extradición desde Estados Unidos. El expresidente, investigado por corrupción y lavado de dinero en el marco del megaescándalo de sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht, cumplirá 18 meses de prisión preventiva a la espera de un juicio. El Poder Judicial descartó el arresto domiciliario que solicitaba el acusado, que según su entorno fue diagnosticado con cáncer. Tiene cáncer porque el tratamiento ha sido acá en Lima y luego ha seguido su tratamiento en Estados Unidos. Pero el cáncer avanza, entonces está devastado completamente. Toledo, que gobernó Perú entre 2001 y 2006, había sido detenido en 2019 en Estados Unidos, donde residía tras haber trabajado en la Universidad de Stanford. Inicialmente fue encarcelado, pero en 2020 fue puesto bajo arresto domiciliario con una tobillera electrónica. El exmandatario peruano se entregó el viernes a pedido de un juez en un tribunal federal de San José, en California. Es acusado de haber recibido millones de dólares de Odebrecht a cambio de licitaciones para obras públicas, y los fiscales piden para él 20 años y 6 meses de cárcel. Toledo estará recluido en el penal Barbadillo, donde también están presos los expresidentes Pedro Castillo y Alberto Fujimori. Señores, volvemos ahora a nuestro país. Los partidos políticos se reunieron hoy en el Ministerio del Interior para discutir medidas de seguridad, esta instancia que ha promovido el Gobierno Nacional a través de la Secretaría de Estado. El Frente Amplio no va a firmar el documento que incluye unas 15 medidas, mientras que desde Cabildo Abierto se han manifestado reparos al documento. Fueron 15 las medidas que el Ministerio del Interior recogió de los partidos políticos con representación parlamentaria con el fin de atender las causas del delito. Este lunes el Ministerio del Interior convocó a los representantes partidarios para analizar esos planteos y llegar a un documento firmado por todos los participantes con el objetivo de generar política de Estado. Hoy llegamos a tratar la 9ª medida, es decir, de las 15 hemos tratado las primeras 9, y la verdad que puedo decir con gran satisfacción de que hay buena voluntad por parte de todos de llevarlas adelante. Sin embargo, de acuerdo a Sanjurjo, el Frente Amplio no está dispuesto a firmar el documento. Tenemos una complejidad, que es que el Frente Amplio no quiere comprometerse con ninguna de ellas. ¿Está de acuerdo con estas medidas? Y yo creo que se puede decir que están de acuerdo. Es decir, yo diría que de las 9, con 9 u 8 de ellas, el Frente Amplio ha mostrado disposición a decir que son buenas medidas y que van por el camino correcto, más allá de que han habido idas y vueltas, ¿verdad? Porque todos los partidos tenían comentarios para hacer, querían proponer cambios, pero hemos ido manejándolo y en general ha habido buena voluntad. Por su parte, Cabildo Abierto manifestó reparos con la mayoría de las propuestas. Cabildo Abierto tenía reparos con muchas de ellas, con 11 de las 15 de hecho, pero reparos no significa rechazo, ¿verdad? Es decir, en estas 9 han habido 8, porque hay una que le hemos encajonado un poco hasta hablar con otros expertos, pero en 8 de ellas Cabildo Abierto ya ha dicho que, bueno, si tomamos en cuenta esas, quizá no, yo no diría objeciones, pero observaciones que nos hizo, estarían de acuerdo para poder firmar. El representante del Partido Colorado, Andrés Ojeda, se refirió a las diferencias planteadas por Cabildo Abierto. Tenemos que estar para sumar, no para empantanar, no para friccionar. Desde el Frente Amplio no nos sorprende, ya sabíamos que iba a ser así. Pero yo creo que sí, que los demás partidos de la coalición deberían tener una actitud más constructiva en ese sentido. En el Ministerio del Interior esperan llegar a un acuerdo con los partidos políticos antes de julio, cuando se vote la rendición de cuentas, de modo de dotar de recursos aquellas medidas que lo requieran. Crear un gabinete de seguridad que coordine a todos los ministerios involucrados, hacer encuestas de victimización, potenciar la policía comunitaria, crear consejos barriales y reformar el sistema penitenciario son algunas de las propuestas planteadas. Bueno, y de las medidas planteadas, Cabildo Abierto anunció que acompaña 5 de ellas. Discrepamos con el modelo estratégico para abordar la inseguridad, dice Cabildo Abierto en el documento, según publica El Observador. Es la respuesta a las ideas presentadas ante los partidos políticos el 13 de marzo pasado. El partido liderado por Guido Manini Ríos solo acompaña 4 de las nuevas propuestas y una de las que ya están en ejecución, es decir, 5 de las 19 acciones a implementar. Nos resulta difícil comprender que, luego de 36 meses de gestión,
se pretende reemplazar las acciones de reforzar comisarías, dice el documento, que también reclama por los 3 años que ya pasaron de la administración Lacalle. No se comprende la razón por la que no se han realizado aún y la necesidad de apoyo interpartidario para hacerlo, agrega. Cuestionan la creación de un Ministerio de Justicia y el financiamiento internacional de modelos aplicados en otros países. Tampoco acompañan la reforma del sistema penitenciario como se planteó. Les comentaba más temprano que hay una información que realmente nos tiene que llamar a la reflexión, a la preocupación a todos como sociedad, y es el tema de los suicidios. Según cifras oficiales, intentaron quitarse la vida más de 1.000 personas entre el pasado mes de noviembre y enero de este 2023. En la Comisión de Salud del Senado, el Ministerio dio datos de intentos de autoeliminación de noviembre a enero. Fueron 11 intentos por día, según el monitoreo en tiempo real que se realiza desde noviembre. Se han detectado 1.020 intentos de autoeliminación hasta el mes de enero. Eso nos hace que luego se realice el seguimiento de esas personas. No solamente tenemos la información, la tenemos desagregada por edades, la tenemos desagregada por sexo, sino que hacemos un seguimiento. En la normativa se explicita que la persona debe tener asistencia psiquiátrica en un lapso de 6 días como máximo. El Ministerio informó además que más de la mitad de los intentos de suicidio fueron protagonizados por menores de 29 años y el 72% del total son mujeres, pese a que el 80% de quienes efectivamente se suicidaron eran hombres. Uruguay tuvo récord histórico de suicidios el año pasado, 818, superó en un 8% el récord anterior que era del 2021 y en ambos años superó el pico que se produjo en el 2002, cuando el país sufrió una fuerte crisis económica. Bueno, nos vamos a otras informaciones. Detectaron 19 casos de leishmaniasis en perros del departamento de Rivera. En un trabajo de campo llevado adelante por la Departamental de Salud, que realiza un sondeo en las zonas próximas a la línea divisoria, ya que en Livramento se registran casos en animales desde hace varios años, pero era una realidad que no se había presentado aún en Rivera. Esta tarea se comenzó a raíz de la aparición de 2 perros positivos en la zona de frontera, 2 perros que consultaron en una veterinaria de Rivera. La veterinaria se puso en contacto con nosotros para que le hiciéramos el test rápido para la leishmania a los perros, que nos dio positivo. Al constatar esa situación, nuestros equipos de trabajo se abordaron un trabajo intenso en barrios en condiciones propicias para que se desarrolle la leishmaniasis por las condiciones ambientales y la situación sanitaria de estos canes, de tal forma que se comenzaron a detectar a nivel fronterizo casos positivos de leishmaniasis en perros. Se hizo un trabajo más intenso en barrios donde estaban dadas las condiciones y actualmente tenemos 19 perros positivos para el leishmaniasis. Un poco lo que queremos también concientizar a la gente es las condiciones donde se están dando, ¿no? Cuáles las condiciones propicias ambientales, ¿no? Lugares húmedos, ¿no? Donde las temperaturas se mantienen, ¿no? Y donde hay mucha materia orgánica. Y ahora estamos principalmente en una estación donde la caída de las hojas de los árboles y la acumulación de hojas es importante. Entonces una de las cosas que pedimos es que no dejen que se acumule la materia orgánica a la gente y que puedan limpiar los patios, barrer, ¿no? Y eso es un llamado importante a la comunidad. Esta semana un equipo de epidemiología del Ministerio de Salud Pública estará en territorio para ampliar el radio de acción y definir las medidas que se tomarán, ya que el único tratamiento es de alto costo y la opción que se maneja es la eutanasia del animal, de los cuales varios fueron detectados viviendo en contextos vulnerables. Señores, en otros temas, el cardenal Daniel Sturla transmitió en esta jornada la invitación al presidente de la República de lo que será la ceremonia de beatificación de Jacinto Vera, que se va a llevar adelante el próximo 6 de mayo en el Estadio Centenario. El arzobispo de Montevideo también se refirió a lo que es la posibilidad de que el Papa Francisco llegue a nuestro país. Lo haría si viene a la República Argentina y no se descarta como fecha probable el mes de marzo del próximo año.
Muy importante, obviamente, siendo un acontecimiento de un uruguayo excepcional como es Jacinto Vera, es nuestro deseo, nuestro anhelo que el presidente de la República pueda participar también en la celebración de la beatificación.